Muy buenos días, mis hermanos. Dios los bendiga grandemente. Somos Iglesia Soldados de Jesucristo, Ministerio de Estudio y Apoyo Bíblico, cumpliendo el mandato que Dios nos ha entregado, que es conservar y preservar su palabra. Por eso, como todos los días, nuestro tiempo de devocional. Los invito a cada uno de ustedes para que le demos gracias a nuestro Padre Celestial en esta mañana. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos mil gracias, bendito Rey, por tu amor y bendición, por permitirnos estar esta mañana junto a ti, bendito Rey. Te suplicamos, Padre, que seas tú descendiendo con poder en nuestras vidas, llenando, Señor, cada uno de nuestros vacíos, bendito Dios, siendo tú, Padre Celestial, esa compañía, ese sustento, Señor, que cada uno necesita, bendito Rey. Entregamos esta mañana, Señor, para que a través de tu palabra tú nos dirijas, para que a través de tu palabra nos llenes de gozo, que a través de ella nos permitas tener una vida diferente, Señor, y vivir en armonía con las demás personas. Que cada día, Señor, nos enamoremos más y más de ti, para enamorarnos más también de las personas que nos rodean. Te damos mil gracias, bendito Señor, por todas las cosas que haces por nosotros y por todo lo que harás. Abre nuestro entendimiento, Señor, danos sabiduría de nuevo, para hoy entender tu voz, para entender tu mensaje, Señor, y para poder aplicarlo a lo largo de nuestros días, bendito Rey. Gracias, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, siguiendo nuestra secuencia de devocional, para hoy nos corresponde 1 de Timoteo, el capítulo 5, y nuestro tema de hoy, viviendo en armonía. Sabemos que el propósito de Dios es que aquí en la tierra vivamos una vida tranquila, vivamos una vida llena de gozo, en compañía de todas las personas que nos rodean. Sin embargo, muchas veces nos dejamos llevar por nuestros propios intereses, el egoísmo, tal vez el sentirnos más que las demás personas, y nos llevan a tener una vida desastrosa junto con las personas que nos rodean, incluyendo con los mismos miembros de la congregación. Hay congregaciones en donde los hermanos no se soportan entre sí, hay congregaciones donde el uno al otro se maltratan, llevados tal vez por la envidia, llevados tal vez por el deseo de querer ser mejores, pero no hay una convivencia en armonía. A través de este capítulo, Dios quiere que cada uno de nosotros aprendamos a ser mejores personas, no únicamente mejores cristianos, no solamente estar bien dentro de la congregación, sino que seamos buenas personas en todas las áreas donde nos desempeñemos. Veamos lo que nos dice el versículo 1. Dice: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como hermanos. Entonces miren lo que nos dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre. Cuando hablamos de exhortar a alguien, muchas personas consideran que exhortar es como regañar, que exhortar es como criticar, como juzgar o señalar. Incluso muchos hermanos o cristianos dicen, es que yo lo voy a exhortar, pero esa exhortación es tal vez de una manera grotesca, de una manera brusca, de una manera altanera incluso, o utilizan frases para disimular esa grosería. En el nombre de Cristo yo le voy a decir X cosa, pero se lo dice de una mala forma, se lo dice de una forma, como decimos, altanera o altiva, creyéndose superior o juzgando a la otra persona. Entonces nos dice, y con mayor razón si se trata de un anciano, con mayor razón si se trata de una persona mayor. No debemos tratarla ni juzgarla con regaños, ni con malas palabras, ni siendo mayor ni siendo joven. A todo el mundo debemos tratar con respeto. Entonces, cuando nos dice, exhórtale como a un padre, mire, como a un padre, ¿cómo tratamos nosotros a nuestros padres? ¿O cómo debe ser el trato a nuestros padres? Con respeto, con cariño, con buenas palabras. Entonces dice, no, exhórtalo como a un padre. Si vamos a decir algo a alguien, en este caso, algún anciano dentro de la congregación, algún anciano dentro de la sociedad, o cualquier persona, incluyendo a los de nuestra edad, lo hagamos siempre con respeto. El primer, entonces, punto para nosotros tener una vida en armonía es tratar a las demás personas con respeto. Pero a veces, porque tienen un tipo de mayor conocimiento, entonces tratan mal a otra persona. Lo vemos, por ejemplo, como en el caso de las tecnologías. Muchas personas mayores o muchos adultos tenemos dificultad para aprender algo nuevo, para aprender algo de tecnología, y a veces lo que hacemos es acudir a los jóvenes que nos expliquen cómo se maneja tal dispositivo, que nos expliquen cómo se maneja X aplicación, y son pocos los jóvenes que lo explican de una buena forma.
Hay otros jóvenes que se enojan, ay, mi papá, ay, mi mamá, ¿cómo no va a poder hacer eso? O ay, mi abuelita, ¿cómo no va a entender eso? Y se jactan de que tienen algún tipo de conocimiento o se burlan de la persona que no lo tiene. Entonces nos dice, no, a una persona mayor exhórtala, pero con sabiduría, exhórtala con cariño, enséñale. A eso se refiere exhortar, a animarlo, a enseñarle, a motivarlo, a decirle, mira, esto es así, se hace de esta forma, se hace de aquella. O mira, lo que estás haciendo no está bien, pero es por esto y por esa razón, dando también argumentos. Y por otro lado, las personas adultas también deben estar receptivos a los comentarios de los jóvenes, porque muchas veces por ser adultos, por ser ancianos o mayores, consideran que son los únicos que tienen la razón y no aceptan ningún consejo de los jóvenes. Entonces el respeto debe ser mutuo, tanto de los jóvenes hacia los adultos como de los adultos también hacia los jóvenes. No podemos creer que porque somos adultos nos la sabemos todas. También debemos aprender a escuchar los consejos de los otros. De eso se trata el respeto, de aprender a escuchar y tener en cuenta las opiniones de los demás. Nos dice en el segundo versículo, a los ancianos como madres, a las jovencitas como hermanas con toda pureza. Entonces nos dice que en general, tanto a ancianos, a mujeres, a jóvenes, señoritas o jóvenes varones, que en general el respeto debe ser para todos. En la antigüedad nos enseñaban, dice, respeta a tus mayores, pero nunca como que decían respeten entre hermanos, no lo decían directamente, pero si entre hermanos se peleaban, los padres nos castigaban, nos reprendían y nos enseñaban a querernos como hermanos. Es normal que haya discusiones, es normal que a nivel familiar, digamos, como hermanos haya esas discusiones, pero sabemos que siempre esas discusiones después se terminan aclarando y terminamos amándonos demasiado. Y eso equivale también a la vida social. Es normal que entre otras personas haya diferencias, que tengamos discusiones o que tengamos diferentes puntos de vista. Lo importante es que podamos aclararlos y llegar siempre a un acuerdo. Entonces, por eso decíamos, el respeto es primordial para vivir en la comunidad y en sociedad. Segundo, cuidar a la familia. Vamos a lo que nos dice el versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces nos dice también, dice que como hijos estamos llamados a amar, a cuidar a nuestros padres, dice, a cuidar de nuestra familia, dice, porque esto es agradable a Dios. Y es lo que nos dice también en Efesios 6, nos dice que el primer mandamiento con promesa es honrar y respetar a nuestros padres. Y continúa diciendo en el versículo 4 en adelante, dice que también es un deber de los padres hacia los hijos, el respetarlos y el no causar ira en los hijos. Eso es lo que decíamos, el respeto, el cuidado debe ser mutuo, de hijos a padres, de padres a hijos, entre hermanos, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de estudio, siempre debe haber ese buen trato y ese respeto. Tercero, es importante proveer para su casa. Veamos lo que nos dice el versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces nos dice que para vivir en convivencia, para tener esa buena armonía, todo empieza desde casa. Todo va a empezar desde casa, dice, esa provisión para los de su casa. No solamente provisión material, no solamente de comida y cosas materiales, sino esa provisión de amor, de afecto, esa provisión de preocupación, esa provisión de cuidado de su familia. Cuando nosotros damos en primer lugar ese cuidado a nuestra familia, va a ser mucho más fácil también cuidar de las demás personas. Cuando aprendemos a conocer a nuestra familia, será más fácil también conocer a los demás y ayudarles. Dice, si alguno no provee para los de su casa, ha negado su fe y es peor que un incrédulo. Muchos cristianos entonces, tal vez por fuera, en la iglesia, tal vez por fuera son muy amables, tal vez por fuera están pendientes de todo el mundo, pero no están pendientes de su propia familia. Entonces nos dice, no, empecemos cuidando de nuestra familia, empecemos cuidando de nuestra pareja, de nuestros hijos,
dándoles ese buen trato a ellos, y eso también lo vamos a reflejar ante las demás personas. Empezamos por nuestra familia, porque la misma sociedad nos lo dice. La familia es el núcleo de la sociedad. La familia es donde se forja todo lo demás. La vida en general está basada alrededor de la familia. Entonces, si una familia está bien, si una familia está fortalecida, la sociedad posteriormente también lo estará. Por eso dice, empecemos por nuestra familia, por los que tenemos cerca. Cuidemos de ellos y así también podemos cuidar y dar ejemplo a las demás personas. Nos dice que debemos aprender a asumir compromisos. Veamos lo que nos dice en el versículo 9. Sea puesta en lista solo la viuda, no menor de 60 años, que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Ahí refería a aquellas viudas, dice, mayores de 60 años, que hacían un compromiso para el servicio de Dios, un compromiso en el cual estarían 100% dedicadas al Señor. Y por eso tenían algunas condiciones, dice, que fueran mayores de 60 años, que fueran de buen testimonio, que fueran personas responsables, para que pudieran asumir un compromiso de manera verdadera. Y es el llamado que Dios nos hace, independientemente de nuestra edad, que los compromisos que nosotros asumamos, los cumplamos. Si asumimos un compromiso con Dios, debemos aprender a cumplir. Debemos dejar a un lado todo lo que estorbe para poder servir a Dios y para poder cumplir nuestros compromisos en todas las áreas. Si tengo un compromiso en el trabajo, si tengo un compromiso en el estudio, pues debo priorizar qué cosas son importantes, cómo llevarlas a cabo, organizar mi tiempo para poder cumplir satisfactoriamente con todas las cosas a las cuales me estoy comprometiendo. Entonces, si queremos tener una vida en armonía, debo asumir compromisos y cumplir estos compromisos. Porque hay muchas a veces problemas entre empleados, porque hay a veces problemas entre diferentes áreas, porque una de las personas asume una responsabilidad, un compromiso y no lo cumple. Y eso genera entonces falencias, genera dificultades, genera falta de resultados, y eso también ocasiona que el grupo se divida y haya tal vez malos entendidos. Entonces es importante que todos los compromisos que asumamos los cumplamos en la medida que se estableciera. Cuarto, dice, para ello entonces es necesario dejar el ocio y el chisme. Veamos lo que dice en el versículo 13. También aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas, hablando de lo que no debiera. Entonces decía, ¿por qué solamente viudas mayores de 60? Porque decía, porque las jóvenes no, las jóvenes andan metidas en chismes, andan metidas en ocio, entonces andan metiéndose en cosas o en problemas que no les corresponden, generando tal vez división. Y eso nos dice Dios hoy. ¿Cuántos de nosotros tal vez malgastamos el tiempo, ociosos, andamos en chismes, metiéndonos en cosas o en problemas que no nos corresponden, en vez de cumplir nuestras obligaciones importantes o las obligaciones que Dios nos ha mandado? Dice, dejar el ocio. ¿Cuánto tiempo entonces malgastamos tal vez haciendo cosas que no son apropiadas o que no son necesarias? Cuando nos damos cuenta, se nos fue el tiempo y realmente no hemos hecho ni avanzado nada. Así que pensemos entonces cómo invertir bien nuestro tiempo en crecimiento espiritual, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de la adoración, cánticos, alabanzas, nuestro crecimiento personal, a través de aprender nuevas cosas, a través de capacitarnos. Hay muchas personas que dicen, no, pero yo ya me gradué del colegio, ya me gradué de la universidad, pero siempre habrá algo nuevo que aprender, algo que enriquecer nuestra vida, nuestro intelecto, y que nos permitirá avanzar en nuestra vida. Entonces busquemos cosas que sean positivas, un pasatiempo, pero que sea provechoso para nosotros, hacer ejercicio, salir a caminar, disfrutar del aire, o simplemente aprovechar el tiempo con nuestros seres queridos, compartiendo con ellos, hablando, comunicándonos. Hay miles de maneras de aprovechar el tiempo de una forma sana y productiva. Entonces, miremos cómo podemos mejorar en ese aspecto, porque es algo que tal vez nos lleva a vivir estancados y a vivir en división con las demás personas.
Dejemos el chisme, el ocio y demos buen uso del tiempo. Veamos lo que nos dice entonces en el versículo 16. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga y no sea agravada la iglesia, a fin de que haya suficiente para las que en verdad son viudas. Este quinto punto hace referencia a no ser personas aprovechadas, a no ser personas tal vez que se aprovechan de la buena voluntad de otros, sino que seamos personas responsables de nuestras propias cosas y de nuestras propias acciones. Muchas veces, viendo que otra persona tiene cómo ayudarnos, nos ponemos como carga. Entonces a mí también que me ayude. Si les van a dar a las demás, entonces yo también quiero. Aunque tenga tal vez la posibilidad de solventarse por sí mismo. ¿Qué dice? Dice, las viudas eran una responsabilidad de la iglesia. Es verdad, las viudas, la iglesia cuidaba de las viudas, pero de aquellas a las cuales no tenían quien vele por ellas, aquellas en las que de verdad estaban en estado de soledad o de desamparo. Pero habían otros que tenían familia, que tenían hijos y que tenían cómo cuidarlas, pero no cumplían su responsabilidad. Por el contrario, eran unos aprovechados, les mandaban allá para que ellas se favorezcan de lo que tal vez podía servir a otras personas. Y vemos así muchos casos, personas que tal vez tienen la posibilidad de mantenerse bien, tal vez tienen un buen trabajo, tal vez tienen una buena situación económica, pero que ven a alguien que están dando un regalito, que están dando una ayuda y corren de una a meterse. Y lo peor, exigen para ellos también. En vez de dar, en vez de ofrecer, lo que hacen es echarse todo al bolsillo. Entonces nos dice, no seamos aprovechados de la voluntad de otros. Como cristianos debemos dar ese ejemplo, debemos ser aquellos que damos en vez de recibir. O recibimos, pero si de verdad lo necesitamos, si de verdad estamos pasando una situación complicada, lo recibimos y somos agradecidos. Pero en la medida en que vamos mejorando, en que vamos prosperando, también debemos dar. No nos acostumbremos a ser como mendigos, que solamente tiramos la mano para pedir, sino que también estiremos nuestra mano para dar, en la medida de nuestras propias posibilidades. No siempre vamos a tener, es cierto. Hay ocasiones en las que hemos necesitado de otras personas. Hay ocasiones en las que hemos tirado la mano para que otros nos den y nos ha salvado la vida y por ello somos agradecidos. Pero no siempre esa situación es así. Si tenemos la posibilidad de ayudarlo, hagámoslo y hagámoslo de todo corazón. Por último, veamos lo que nos dice el versículo 22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Ahí decía entonces, no impongas las manos, hacía referencia en la iglesia, decía, no tomes decisiones apresuradas, no escojas a dedo, no escojas a cualquiera, sino que tómate tu tiempo, mantente puro, mantente bien. Y eso a nosotros nos aplicaría como, no tomemos decisiones a la ligera, no nos dejemos llevar por apariencias, actuemos siempre de acuerdo a la voluntad de Dios. Si vamos a tomar una decisión, si vamos a hacer algo, pidámosle siempre esa autonomía y ese aclaramiento de nuestra mente a Dios, que sea Él el que nos ayude a tomar decisiones. Si nosotros confiamos en Él y consultamos con Él antes de hacer cualquier cosa, nuestra vida va a mejorar. Si todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para honrar y glorificar a Dios, nuestra vida va a mejorar. Como decíamos, a nivel familiar, nuestra vida se va a vivir llena de armonía. Y a nivel social, profesional, estudiantil, también va a ser de la misma forma. Dios quiere personas de excelencia, Dios quiere vidas de excelencia y por ello entonces quiere formarnos, no solamente como buenos cristianos, no solamente como buenos predicadores o como buenos oradores. Dios quiere formarnos realmente como personas íntegras en la sociedad. Que el cristianismo no sea solamente, o la religión, como nos dice el mundo, es el opio del pueblo. No solamente que sea algo para tener a la gente adormecida, no solamente que sea ahí un pasatiempo de domingo. Que el cristianismo o el congregarse no solamente sea una costumbre más, sino que de verdad marque una diferencia en nuestra propia vida y también marquemos esa diferencia en la vida de los demás. Dios es grande y maravilloso, Él nos guía siempre, Él nos acompaña y quiere que seamos cada día los mejores. Y como mejores entonces nos está preparando. Por eso esta palabra nos enseña cada día a dejar a un lado todo lo que estorba y a tomarnos de la mano de Dios, progresando junto con Él y ayudando también a que otros
puedan avanzar. Así tendremos una vida en armonía, no solamente en la iglesia, sino también por fuera. Amén. Mis hermanos, qué bendición poder compartir con ustedes esta mañana. Recuerden que somos un ministerio de estudio todos los días de nuestro tiempo de devocional. Los días jueves nuestro culto en línea y el día domingo nuestro culto en el salón de eventos en San Andresito. Este domingo, por ser nuestro primer domingo del mes, entonces invitados también al ayuno después del servicio. Dios los bendiga grandemente, los esperamos en una próxima oportunidad. Démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Amado Dios Todopoderoso, Padre Santo, te damos mil gracias de nuestro Rey, por tu amor y bendición. Gracias por esta palabra, gracias por todo lo que tú nos enseñas. Ayúdanos, Señor, a ser ejemplo de vida, a ser testimonio vivo. Que tu presencia, Señor, sea reflejada en nosotros hacia los demás. Que seamos intermediarios, Señor, para que otros también puedan llegar a ti, Señor Jesús. Ayúdanos a reconocer nuestros errores, a cambiarlos, a mejorar y a ser cada día mejores personas como tú quieres. Gracias por tu amor y bendición, Señor. Y esta mañana, mi Rey, todo lo que hacemos lo dejamos en tus manos, mi Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un feliz y bendecido día.